este video te voy a mostrar qué es lo que puedes hacer realmente para que no te pase lo de estás estudiando, te pones a estudiar en tu casa para tu examen de residencia, llegas al examen de residencia y dices, esto yo recuerdo que estaba escrito de tal color, estaba en la parte inferior derecha de la hoja, pero no recuerdo cuál era la respuesta. No recuerdo qué es lo que me están preguntando. O que pases mucho tiempo estudiando algo, haciendo tus resúmenes, haciendo tu subrayado, haciendo tu transcripción del video del curso que ves y digas, uno, no me rinde porque duró toda la mañana o toda la tarde, antes o después de turno del trabajo, estudiando un tema y no logro avanzar y cuando me va a preguntar qué recuerdo sobre ese tema la semana siguiente, pues no recuerdo nada. Justamente en este video te voy a mostrar, de acuerdo con la evidencia científica, no con programación neurolingüística o lo que sea que se le ocurra a la gente, cómo puedes retener información para tus exámenes de residencia. Te voy a mostrar mi paso a paso específico que implemento con más de 100 estudiantes médicos preparándose para residencia que están en mi programa, con el cual ellos pueden retener mejor la información y mejorar sus resultados en exámenes. Te voy a mostrar paso a paso, etapa por etapa, sin guardarme nada, exactamente qué es lo que tienes que hacer si lo que quieres es retener información, dejar de perder tiempo, tener más motivación en el proceso y ser más disciplinado, ¿sí? Y probablemente en este momento, pues entiendo que puedas estar pensando algo así como, pero Juan, es que yo a veces siento que no tengo el tiempo para estudiar. Y entiendo, o sea, realmente esa es una pregunta válida que puedes tener en este momento. Pero mira el caso de Juliet, por ejemplo, acá arriba. Juliet debe haber actualizado este testimonio, pero Juliet lleva las últimas 3 semanas leyendo un libro a la semana, estudiando 5 temas por semana de la forma correcta, sin olvidarlos, también trabajando y siendo mamá. Entonces, entiendo que te puede dar miedo como hacer algo diferente, pero que sepas que si personas como Juliet lo han hecho dentro de mi programa, tú también puedes hacerlo. Y lo mismo el caso de Andrea. A veces, pues, digamos, entiendo que pueda ser difícil confiar en cosas nuevas, en algo nuevo, porque, pues, el cambio duele, ¿no? Y eso justamente recuerdo que pasó en la llamada que tuve con Andrea Alvear, la persona que ven acá, cuando se estaba cuando estaba pensando en prepararse para pasar a residencia. Y recuerdo que después de conversar por un buen tiempo, logramos pues llegar a la conclusión de que lo mejor que se podía hacer era pues arrancar a trabajar juntos. Y pues al final del día la conclusión es, yo sé que puede ser complicado cambiar, yo sé que puede ser complicado como apostar en uno mismo, porque al final del día, cuando uno intenta algo nuevo, está apostando en uno mismo de nuevo y está dejando esa mentalidad de quizá perdedor, perdedora de yo ya lo intenté suficiente, no lo voy a intentar más, y se va a arriesgar de nuevo a dar el paso para ser el residente que quiere ser. Y es normal también, entiendo que una pregunta que te puedas estar haciendo es como, bueno, pero pues si implemento algo, de pronto tenga que invertir recursos, tiempo, dinero, lo que sea. Y pues sobre eso me gustaría contarles una pequeña historia y es, yo más o menos hace unos 4 o 5 meses estaba pues queriendo mejorar en este largo camino que he tenido como coach de aprendizaje, como que no podía tener el impacto que quería. Y veo un video de un coach que se llama Brandon Forbes y
Al final del video él dice: "Agenda una llamada", yo agendo la llamada y él al final, pues, yo termino agendando la llamada, entro a una llamada de ventas con uno de sus vendedores y me ofrecen su programa, pues, para solucionar el problema que estaba teniendo. Para mí era, en ese momento, pues, conseguir más clientes. Para él en ese momento, o para ustedes más bien en este momento, puede ser retener mejor la información. Y cuando me dicen el precio, que fueron 16 millones, yo quedé como, pucha, yo tenía unos ahorros en ese momento, tenía 8 millones y dije, bueno, pues creo que ya, yo ya sé cómo termina la historia en la que digo que no. Ya la he intentado por 2 años y medio. En ese momento fue que pensé eso. Y digo, bueno, pues si el cambio duele, pues hay que esforzarse para mejorar los resultados que tengo. Decido entrar al programa, pago, recuerdo en ese momento, 4 millones por semana, durante 4 semanas. Tenía para las 2 primeras semanas, pero después era incertidumbre. Y tuve que explorar maneras de encontrar el dinero, pero lo logré. Y pues he hecho varias veces los 16 millones que pagué. ¿Y por qué? Porque confié, confié en mí, confié en la persona que me quería ayudar. Y al final, quiero que pensemos que acá tenemos una máquina del tiempo. Pensemos que ya pasamos todo esto que les tengo que enseñar, cada una de las cosas que les tengo que enseñar. Y ustedes ya saben cómo retener información, empiezan a retener mucha información, la información que necesitan retener para su examen de residencia, presentan un examen de residencia espectacular, los eligen y son residentes, ya tienen el uniforme de residencia, de la UDA tal vez, del CES, de la Javeriana, del Bosque. ¿Cómo se sentiría eso? Imagínense cómo se sentiría eso. ¿Se sentirían bien? ¿Se sentirían contentos? ¿Les daría igual? Tal vez se sentirían muy contentos, ¿no? Como que ese es uno de esos sueños que ustedes han tenido desde hace un buen tiempo ya. Y pues, ¿qué pasaría si les dijera que el cambio inicia ahora? ¿Qué pasaría si les dijera que desde este momento ustedes pueden elegir dar el camino correcto? Porque en este video, como les digo, les voy a mostrar paso a paso mi método de estudio basado en evidencia científica para que ustedes puedan retener mejor la información, para que les rinda más al estudiar, para que optimicen su método de estudio, para que dejen de ver el estudio como algo muy aburrido y para que realmente se preparen bien para ese examen que tienen probablemente este año. Entonces, me gustaría contarles un poco sobre mi sistema y para iniciar a hacerlo necesito explicarles algo muy general que se conoce en la evidencia científica porque como les dije, esto no está basado en pseudociencias, en PNL, en nada de esas cosas. Esto está basado en evidencia científica con una muestra y con datos estadísticos realmente bien hechos, proveniente de las mejores universidades del mundo, Columbia, Stanford, Washington, en fin. El punto es, yo he tardado años intentando identificar cómo realmente se aprende bien. ¿Y por qué? Porque cuando yo estaba en el primer semestre de 2019, yo estaba haciendo economía y derecho al tiempo en la Javeriana. Yo soy de la Javeriana, de Bogotá. Mm, Pues al estudiar esas dos carreras que son tan demandantes, pues yo quería
realmente destacar. Precisamente por eso era que quería hacer las dos carreras al tiempo, como que no quería ser alguien mediocre. Y yo antes había querido estudiar medicina porque mis papás son médicos, mi mamá es fisiatra, mi papá es gastro, pero por eso de yo no soy tan bueno. Yo no soy bueno en ciencias, no soy bueno en química, no soy bueno en esas cosas, decidirme por lo que sí era bueno. Y entro a la universidad, arranco a estudiar dos carreras y en el primer semestre de 2019, después de haber como caminado por la cornisa un par de semestres sin perder materias, perdí econometría y estuve cerca de perder otro par de materias también. Y el punto por el que les cuento todo esto es porque en ese momento, cuando me avisaron que yo había perdido econometría, yo había perdido una materia, pues yo ya estaba en Tunja, yo soy de Tunja, ya eran vacaciones, el profesor recuerdo que se demoró muchísimo en enviar la nota. Yo llego a mi casa, estaba con mi mamá y con mi hermana, recuerdo estarme bajando del carro, nosotros solemos bajarnos del carro como antes de parquear el carro, pues cuando estamos en mi casa. Entonces me bajé del carro, subí a mi casa, un amigo me escribió, ya salió pues la nota final de econometría y veo mi celular y en mi celular me doy cuenta que había perdido mi primera materia en la universidad, mi primera materia de núcleo en la universidad. Y yo digo, bueno, ¿y ahora qué? Hablo con mi mamá pues siempre me ha apoyado como en todo. Hablo con ella y me dice, pues vete mañana para Bogotá, habla con el profesor y dile qué se puede hacer. Me fui a Bogotá, me tuve que ir en bus. Entonces, las 2 horas de camino de Tunja a Bogotá, llegué a Bogotá, 1 hora más hasta llegar a la universidad, a la Javeriana. Subo al séptimo piso del edificio de mi facultad, que es como el que queda sobre la séptima. Y subo y digo, pues que voy a hablar con mi profesor. Hablo con él y mi profesor me dice que no se puede hacer nada, que definitivamente la clase se perdió. Y como la clase se perdió, pues yo tuve que salir del edificio. Recuerdo que unos amigos de ese momento también habían pasado por eso y decidimos almorzar todos en el corral ahí cerca de la universidad. Y pues obviamente súper frustrados, almuerzo con ellos y digo, bueno, me voy. Entonces, creo que no recuerdo si me fui en Uber o en Transmilenio, bueno, una de las dos. Me fui y me subí al bus, me senté, recuerdo que me senté del lado derecho del bus y empiezo a pensar como, ¿realmente soy capaz de estudiar dos carreras al tiempo? ¿Realmente soy capaz de seguir intentando con retos grandes como este de dos carreras al tiempo? Que pues probablemente para ustedes sea ese reto grande el tema de pasar a residencia. Y digo, yo creo que lo que va a tocar hacer es decirle a mis papás que no voy a seguir con esto, que no tiene sentido seguir con esto, pues no quiero generar falsas expectativas, frustración, no quiero generar nada de esas cosas. Y entonces digo, pero pues, ¿y qué pasa si no lo hago? Entonces ya me dije a mí mismo que no era bueno para medicina, se los había dicho. O sea, desafortunadamente por esas razones que no soy médico. Y en ese momento como que también estaba pensando en dejar alguna de las dos carreras. Dar menos de lo que de pronto yo pensaba que podía dar. Pero pues no estaba seguro. Y solo pues en mi mente
estaban esos pensamientos de frustración, de qué, qué puedo hacer, de cómo puedo solucionar las cosas, pero pues no encontraba respuestas. Entonces recuerdo haber llegado a Tunja de nuevo y estar unos días como viendo el celular y haciendo esas cosas que uno pues solía hacer en vacaciones. Y en un tiempo después, mi hermana tiene que ir a competir en interligas o para interligas. Mi hermana juega tenis, yo jugaba tenis cuando era pequeño. Y por esos días, yo recuerdo que estuve revisando mucho YouTube y me encuentro con un video de Ali Abdal, que es un médico de Cambridge. En ese momento seguía trabajando de médico, en este momento ya pues se dedica al emprendimiento, pero él mostraba cómo estudiar, él mostraba cómo realmente retener información, cómo recordar información, pero lo hacía de una forma muy particular, porque yo hasta ese momento solamente había estado releyendo, subrayando, transcribiendo, haciendo resúmenes, y él en sus videos mostraba evidencia científica, que fue como la primera vez que yo veo eso de que existe evidencia científica respecto a aprendizaje, que mostraba que como estudios como el de Donlowski y colegas en el 2013, que mostraba que es muy difícil pues retener información y en general aprender cuando tienes una mala estrategia de aprendizaje y el problema pues no eres tú, sino tu estrategia. Y a partir de ahí digo, bueno, pues esto es lo que puedo empezar a mejorar. Puede que ya no pueda recuperar esos 6 meses perdidos por la materia que perdí, pero lo que sí puedo hacer es concentrarme en lo que puedo controlar. ¿En qué es eso que sí puedo controlar? ¿En qué es eso que sí puedo hacer? Y es prepararme mejor. Prepararme mejor para conseguir mejores resultados en exámenes. Y entonces empiezo a investigar, investigo. Y llego con un método que me permitió sacar un promedio un par de años después del 90% estudiando las dos carreras al tiempo todavía. Y gracias a ese método, justamente, pues después empiezo a enseñarlo en mis redes, empiezo a enseñarle a muchas personas a aprender mejor, a retener mejor la información. Logro pues trabajar con incluso una médica subespecialista, una médica cardióloga que fue presidente de la Sociedad Colombiana de Cardiología, a ayudarle a recordar mejor la información, a retener mejor, a dar mejores conferencias y trabajamos con ella y después de trabajar juntos, ella logra ser invitada a conferencias internacionales. La ayudé para una conferencia de Cartagena y ella logró que le invitaran a conferencias en Londres, en Alemania, y pues todo gracias a mi trabajo. Y pues obviamente me sentí muy contento porque algo que había iniciado como para solucionar mi problema estaba impactando a los demás. Y también empezó a impactarle a estudiantes de medicina que pues no estaban teniendo buenas notas en la carrera, que no estaban pudiendo pues tener mejores resultados o buenos resultados en sus exámenes de la carrera. Y digo, bueno, ¿cómo, cómo puedo realmente aportar con lo que sé? Y yo ya tenía una noción de que era súper difícil por lo que mis papás me habían contado y por lo que el medio me había contado de que a los médicos preparándose para residencia pues les costaba trabajo, pues porque era un examen muy complicado, súper competitivo, muy pocos cupos, muy poco todo eso. Así que lo que yo decido hacer es, bueno, dediquémonos a ayudar a estas personas que realmente necesitan la ayuda. Y por eso es que estoy acá, pero yo dije, ¿realmente tiene sentido que yo ayude a médicos a prepararse para residencia cuando no lo he hecho yo?
Y entonces ahí es donde yo digo, bueno, hagamos pruebas para realmente ver si esto funciona o no les funciona pues a estas personas preparándose para residencia. Entonces hago pruebas con 40 médicos. Eso pasa como hace 6 7 meses. Arranco a hacer pruebas con ellos. Les empiezo a enseñar mi método de estudio paso a paso, pero me encuentro con bastantes problemas. Y me encuentro con problemas como, pero es que no sé de dónde estudiar, porque cada examen es diferente, o no sé cómo contestar preguntas. Y eso, si bien pues con un buen método se puede resolver, si estudias mucho, pues no sirve de nada estudiar bien si no tienes todas las piezas correctamente como hechas o puestas en su lugar. Y por eso es que después de bastantes pruebas, después de rehacer el programa 6 veces y después de haber investigado más evidencia científica específica, pueden encontrar en en este esquema que les pongo acá una buena parte de esa evidencia científica, pues logró darle los resultados a estudiantes pues, que han visto acá. Y eso es lo que vamos a ver, porque lo que me di cuenta después de todo esto, de todo este camino, es que primero hay que seguir a la evidencia científica y hay que hacer las cosas que mucha gente no hace o que la gran mayoría de la gente no hace para conseguir lo que uno quiere conseguir. Porque si uno hace lo que todo el mundo hace, pues consigue el resultado que casi todo el mundo consigue, que es, pues en su caso, quedarse en médicos generales y no pasar la residencia. Entonces, empiezo a desarrollar un método, pero un método que se basa en una premisa, y es que de acuerdo con la evidencia científica, el conocimiento previo es el responsable de más del 30% de los resultados de aprendizaje. Y ese 30%, que es una tercera parte prácticamente de todo el proceso de aprendizaje, pues tiene que afrontarse con un método. Y por eso es que mi método de estudio está basado en crear relaciones con la información. Pero más que arrancar por crear relaciones, hay que ir un paso atrás. Y es justamente pensar en lo que se conoce en la evidencia científica como el aprendizaje autorregulado. Simplemente conductas que de acuerdo con la evidencia científica han mostrado que mejoran el rendimiento al aprender. Y esas conductas las resumo yo acá en tres. Para aprender mejor y más rápido, para retener mejor la información, para optimizar más tu tiempo, para que te rinda más al estudiar, tienes que tener un plan, tomar acción y por último, tienes que reflexionar sobre lo que haces. ¿Sí? Tener un plan, tomar acción y reflexionar sobre lo que haces. Y acá, respecto del plan, hay algo muy importante que me gustaría tocar y es el enfoque. Es muy complicado tener enfoque o muy complicado tener resultados cuando no se tiene el enfoque correcto. Uno puede aprenderse al derecho y al revés un libro, pero si ese libro no es el que usan para evaluar un examen de residencia, pues no va a funcionar, ¿sí? Si, por ejemplo, un ejemplo sencillo que probablemente ustedes hayan escuchado ya, si ustedes estudiaran para el examen de la universidad de la UPB sin el libro que ellos ofrecen, muy probablemente les iría pésimo, porque el examen está basado en ese libro.
Y como ese examen, prácticamente todos los exámenes tienen un recurso estrella. Tienen ese recurso especial que si las personas lo usan, les permite pues tener una mucha mejor probabilidad de conseguir el objetivo de pasar a residencia. Por ejemplo, la Universidad de Antioquia, estudiar con las memorias, estudiar con el semillero, es una muy, muy buena forma de pasar ese examen. También pues tener en cuenta qué es lo que va a evaluar el examen. Si el examen evalúa clínicas, ¿qué haces estudiando básicas? ¿Sí? Como en el caso de la UDA. O qué haces enfocándote en muchas cosas a la vez. Muchas cosas me refiero a muchos exámenes. ¿Qué haces enfocándote en 5 exámenes y cambiando tu enfoque cada mes? ¿Cuánto crees que vas a avanzar en cada mes? Pues muy poco, porque los temas son muchos y el tiempo es limitado. Como los temas son muchos y el tiempo es limitado, pues la preparación no es tan buena, así te esfuerces. Entonces, recomendación uno, escoge el examen específico al que te vas a presentar, para el que te vas a preparar. Puedes presentar otros exámenes. De hecho, recomendaría que te presentaras para otros exámenes. Si eso te ayuda, o sea, mejor dicho, eso te ayuda mucho. ¿A qué? A tener esa habilidad de contestar exámenes, que es una habilidad que tienes que desarrollar. Afrontar la presión de los exámenes. Entonces, escoges un examen, presentas varios exámenes, pero siempre te preparas solamente para uno. Y luego, pues, ¿qué es lo que va a pasar? Que cuando tú te enfoques solamente en un examen, le vas a ganar a todas las personas que se enfocan en múltiples exámenes. Porque vas a estudiar con el recurso específico. Y ese es el siguiente punto que quería hacer como el recap, ¿no? Estudia con el recurso que tiene que ser para cada universidad, ¿sí? Revisa, ok, esta universidad qué pregunta, esta universidad pregunta básicas, clínicas, cultura general, ¿qué es exactamente lo que pregunta? Por ejemplo, el examen de la Universidad del Bosque sabemos que son 50 preguntas de selección múltiple, de las cuales 20 son de la especialidad a la que estás aplicando. ¿Cuál sería la mejor forma de organizarse? Pues sí o sí tenemos que sacar esas 20 preguntas bien, porque las otras 30 puede salir lo que sea. Y ahí es donde apuntarle a ser inteligente con los esfuerzos vale la pena, porque es cuestión de enfoque. Y sé que se pueden estar preguntando como Juan, pero es que por más de que me organice, por más de que me esfuerce, perdí la disciplina. Pues lo primero que tienes que hacer, que fue lo que hizo Juliet, que ya te voy a contar sobre ella, que es una estudiante de mi programa, lo que tienes que hacer justamente es definir una organización. Decir, ok, listo, vale. Estos son los temas que hay que estudiar. Vamos a hacer un listado de los temas que hay que estudiar, dependiendo de la universidad y de lo que, pues, pregunte cada universidad. El recurso que voy a escoger es este, ¿sí? Y luego voy a definir las fechas. Esa sería la planeación general, el plan general. Y cuando tenga las fechas, luego tengo que empezar a definir día a día cómo lo voy a hacer realidad. Entonces tengo, no sé, 4 horas en el trabajo, o perdón, 6 horas en el trabajo y tengo 4 horas para estudiar y el resto las dedico a otras cosas. ¿Sí? Saber exactamente qué es lo que tienes que hacer es algo que te puede ayudar mucho. Porque incluso la evidencia científica sobre procrastinación ha mostrado que una de las principales causas por las cuales no haces lo que tienes que hacer es porque
no tienes claridad de qué es lo que tienes que hacer. Y lo segundo es porque, además de eso, intentas enfocarte en algo muy difícil, como estudiar un tema entero que es muy complejo. ¿Qué hacemos en nuestro programa? Pues recomendamos dividir la tarea en pequeñas tareas, ¿sí? Nosotros tenemos un cronograma justamente con este paso a paso que te voy a terminar de mostrar ahorita, para que incluso cuando no tengas tanto tiempo, puedas aprovechar 10, 15 minutos aquí y allá en el trabajo, haciendo un trabajo consciente, haciendo un estudio consciente con herramientas basadas en evidencia científica que te permiten justamente retener, ¿sí? Y que te permiten no procrastinar, estar motivado durante el proceso y avanzar, ¿vale? Acá justamente quería llegar a esto y es lo que dice Juliet. Me cuesta mucho concentrarme y de verdad interiorizar las cosas que estudio. Me cuesta muchas veces sentarme a estudiar porque siento que no avanzo. Me toca releer las cosas muchas veces. Eso fue lo que dijo cuando pues me contactó por primera vez, cuando estaba buscando ayuda. Eso fue en octubre del año pasado. Y unos días después, como unos 10, 15 días después, puso este mensaje. Quiero contarles que estoy en la parte de las reglas, una parte de mi método de estudio, de los primeros temas que estoy estudiando y nunca había sentido que me fluía tanto un tema. ¿Y por qué es? Porque definió su enfoque primero, definió exactamente el paso a paso que tenía que seguir, definió exactamente cuándo iba a estudiar, definió exactamente en qué momentos del día iba a estudiar y qué era lo que tenía que hacer, para qué universidad se iba a preparar, con qué recursos se iba a preparar y aparte de eso, también qué temas iba a estudiar, ¿sí? Por eso acá pone que no le habían fluido tanto los temas, porque su cabeza está donde tiene que estar. Si yo parara el video acá, podríamos estar de acuerdo en que hubiera sido un buen uso o fue un buen uso de tu tiempo. ¿Crees que tendría sentido que implementando este sistema pudieras pasar tu examen de residencia? ¿Sientes que, pues, teniendo en cuenta que esto representa un cambio brutal en tus ingresos, pues esto realmente es un buen uso de tu tiempo y tendría lógica, pues, que si te voy a ayudar o si te en algún momento llegase a ayudarte a conseguir donde quieres estar, pagaras una muy pequeña fracción de lo que vas a ganar, que de acuerdo con el Colegio Médico Colombiano, si estás en el top 29% de médicos especialistas, es más o menos unos 100 millones más que médico general. Obviamente depende de la especialidad, pero es un promedio. Más de 100 millones más que médico general gana en el primer año. Bueno, no sé si tendría sentido para ti, pero pues, bueno, te dejo con esa pregunta. El punto es que no nos vamos a detener acá. ¿Y por qué no nos vamos a detener acá? Porque yo quiero mostrarte todo mi sistema. ¿Sientes que con esto puedes solucionar el problema que estás teniendo? Probablemente sí, ¿no? Probablemente hayas intentado presentándote y apuntándole a todos los exámenes y estudias por un mes para cada examen. Y las personas que sí saben esto, que se enfocan solamente en un examen, pues siempre te ganan. Así tú hayas estudiado el mismo tiempo o más, porque ellos tuvieron enfoque. Y una vez con el plan, con la organización, tienes tu enfoque, tienes que tomar acción, tomar la acción correcta, estudiar. Y no te voy a poner acá
a que con ver videos, que el microlearning y bla, vas a retener, porque la evidencia científica ha mostrado que eso no es cierto. Tampoco te va a poner a hacer técnicas de programación neurolingüística. Tampoco te va a poner a sentarte 2 horas y media para tener cuadernos y cuadernos y cuadernos llenos de apuntes que no recuerdas, sino que lo que te va a pedir, en vez de que transcribas la información, en vez de que hagas resúmenes interminables de la información de 1000 colores, es que simplemente sigas 3 pasos. El primer paso que tienes que seguir es, tienes que identificar qué es lo importante. Y entiendo que este paso pueda ser como, bueno, Juan, ¿y qué es lo importante? Eso es lo que me cuesta hacer en el resumen. Justamente para eso es que funciona este diagrama. Con los recursos que representan esta pelota o bola de bolos, podemos tener claridad de cuál debe ser nuestro enfoque correcto, de identificar qué es eso que es lo realmente importante. En el caso de bolos es tumbar este de una cierta forma para que todo el resto se tumbe. En el caso del examen de residencia, depende del examen también. Si tú estás estudiando, por ejemplo, para la UDA, estudiar temas como, tener claros temas como la presentación clínica, el tratamiento, las ayudas diagnósticas, son muy útiles y son las cosas que suelen preguntar, no porque yo me lo invente, sino porque Daniel Henao, que es residente de urología de la Universidad de Antioquia, que está en mi programa, que dicta sesiones en mi programa, hizo una investigación también por su cuenta mientras estaba preparándose y llegó a la conclusión de que estadísticamente eso eran las preguntas. Y justamente de eso se trata, de identificar qué es lo importante. Para la UDA son esas cosas que te acabo de decir. Y luego cuando identificas cuál es ese pin, ese bolo, lo que sea, importante, se trata de cómo hago para que ese bolo me permita tumbar los otros. Y eso se hace creando relaciones, justamente llegando al punto central, creando relaciones con la información, relacionando lo que ya sabes con lo nuevo. ¿Alguna vez te has preguntado por qué hay cosas que recuerdas desde hace 5, 10, 15 años, a pesar de que ha pasado mucho tiempo y hay otras cosas que estudiaste hace 2 días y no recuerdas? Es porque hay aspectos en la memoria que permiten retener a largo plazo. Y uno de esos aspectos, los enseño el resto en mi programa, es, de acuerdo con la evidencia científica, particularmente evidencia científica de McGaugh y Cahill, un par de investigadores, es la relevancia emocional que tenga algo para ustedes. Probablemente si te pregunte cuál fue el primer caso de medicina interna que viste en la carrera, lo recuerdes. O ese caso que fue súper raro, súper extraño, que te tocó alguna vez como interno, como estudiante o ya trabajando, lo recuerdes. Es por eso. Y las relaciones buscan evitar la improvisación, dejar de improvisar. Hay cosas que ya sabes que recuerdas. La clave es relacionar esas cosas que ya sabes que recuerdas con lo nuevo que estás haciendo y hacer con lo nuevo que estás estudiando y hacer lo mismo con el resto del tema. Y eventualmente llegas a tener un montón de relaciones, justamente implementando estrategias como esa de la relevancia emocional. Es que Paola, en su primer ejercicio práctico,
saca 5 de 9 y luego de la técnica 8 de 9. Y bueno, pues acá pueden ver como más resultados de esos, pero el punto es, una vez tienes esa cantidad de relaciones emocionales, ya pasas a simplificar información. Y simplificar información significa, tienes muchas relaciones, pero son tantos temas que si tienes, digamos, un número muy pequeño, si tienes 6 relaciones por tema, que en realidad son pocas, vas a tener muchísimos y muchísimos y muchísimos temas. Ponle que son 50 temas por 6 son 300 relaciones. 300 relaciones entre dos cosas, o sea, tienes que recordar 600 elementos. ¿Realmente puedes hacer eso? Probablemente no. Y por eso es que los resúmenes no te han funcionado o las transcripciones. Y pues no es tu culpa, o sea, nadie en la universidad te enseñó cómo estudiar, en el colegio tampoco, nadie nunca nos enseñó cómo estudiar y por eso es que yo estaba fracasando en la universidad. Pero yo decidí investigar evidencia científica sobre cómo funciona el cerebro y sobre cómo funciona la memoria y el aprendizaje para poder solucionarlo primero para mi caso y luego pues poderle aportar a las personas haciendo lo mismo ya que vi que en mí funcionó. Y justamente lo que se puede hacer es simplificar la información. Entonces tienes muchas relaciones, creas grupos con esas relaciones y luego esos grupos son más fáciles de recordar. ¿Por qué? Porque son menos elementos. Y una vez tú haces esas simplificaciones, llega el momento de evaluar. La tercera parte de mi sistema, la reflexión. Llega el momento de evaluar si lo recuerdas o no lo recuerdas. ¿Y con qué? Esta es una clave muy grande, con simulacros. Porque hay otra habilidad que tienes que desarrollar y es la habilidad de saber contestar preguntas como tal. Necesitas enfocarte, tener un método de estudio que te permita retener la información, que es el que te acabo de mostrar, que es el método que le enseño a mis estudiantes. Y por último, necesitas tomar ese método y luego decir, ok, voy a hacer simulacros. ¿Cómo me está yendo? ¿Me está yendo bien? ¿Me está yendo mal? ¿Estoy pudiendo contestar las preguntas? No las estoy pudiendo contestar. Y ahí es donde también entran estrategias específicas para maximizar la probabilidad de tener las respuestas bien. En eso justamente en mi programa Daniel Henao, que es residente de urología de la Universidad de Antioquia, pasó el examen de la nacional un par de veces, nos ayuda y tiene sesiones con nuestros estudiantes cada semana. Y en esas sesiones ven prácticas con preguntas que han salido en distintos exámenes de cómo se contestaría esa pregunta, incluso cuando no recuerdas tan bien el tema o te hace falta de pronto información para maximizar la probabilidad de que te quede bien. Y algunas de esas estrategias que él toca, no puedo tocar muchas en este video porque pues ya creo que está siendo muy largo. Eh, pues es una muy sencilla y es una que de pronto te haya pasado que no te ha jugado pues tan a favor porque has hecho justo lo opuesto y es justamente enfocarte en si marcas una respuesta, no la cambies, a menos de que identifiques un error muy grave que hayas cometido. Pero los datos, la evidencia estadística, muestra que en los exámenes estandarizados, en los exámenes de selección múltiple, cuando tú contestas una respuesta y después la cambias, la mayor probabilidad o la respuesta que mayor probabilidad tiene de estar bien, es la primera que marcaste, ¿vale? Y justamente implementando métodos como estos, Luis Alejandro, que lleva en mi programa ya un par de meses, dice, pequeña victoria de hoy, 19 preguntas buenas de 20 en el simulacro que hice.
¿Crees que a Luis le va a ir como en su examen de residencia? Y no está haciendo nada mágico, solo está siguiendo el paso a paso y está siguiendo lo que Daniel Henao le muestra también. El punto es, hay cosas que no permiten avanzar y hay enseñanzas y aprendizajes que probablemente antes hayas tenido que te han ayudado a avanzar. Como por ejemplo que saliste de la universidad y te presentaste para ver cómo era el examen, saliste como yo me las sé todas después del rural o cuando no te tocó el rural. Y dijiste, no, yo me voy a presentar así para no tener que estudiar. Te das cuenta que básicamente esa plata de los exámenes se perdió. Y desafortunadamente después de esa experiencia le coges más miedo de los exámenes porque no pasaste. Afortunadamente después de esa experiencia te das cuenta que sí hay que estudiar y que de pronto vale la pena invertir en cursos de preparación. Entonces te presentas después de varios cursos de preparación, tienes apuntes del SEM, manuales del CTO, de futuros residentes, pero ahora, ya que empiezas a estudiar, te das cuenta que la información no la retienes. Y como no la retienes, no te sientes motivado o motivada, dices, pues ¿para qué estudio si al final del día se me va a olvidar la información? Y prefieres hacer otra cosa que sí sabes que te va a dar alguna recompensa tangible, ¿sí? Probablemente amigos, familia te hayan dicho alguna vez que por qué no piensas en irte a Argentina. Te esfuerzas mucho estudiando, eso es algo bueno que tienes, pero de pronto no ves los resultados que tienes o que quieres con lo que haces. Y probablemente en algún momento hayas pasado por eso de rendirte y ser médico general como lo que yo pasé cuando perdí mi clase hace un buen tiempo ya, de rendirme y dejar de ser la persona que quería ser. Porque la vez pasada estaba hablando con una persona que quería o que está interesada en el programa y me decía, es que yo entré a medicina para ser cirujana general. No me puedo quedar sin ser cirujana general. Y el punto es que, no sé ustedes, pero si ustedes tienen un sueño, pues tienen que tomar las acciones necesarias para cumplir ese sueño, ¿no creen? Y justamente ahí es donde viene el cambio nuevo que hay que hacer, que es pasar de tener experiencia a ya conseguir esto. ¿Cuáles son las acciones que diferencian a un médico general preparándose para la residencia de un residente? Pues el residente ya sabe que tiene que esforzarse y probablemente en tu camino de preparación no haya sido tan fácil de esforzarse porque pues hay otras prioridades, hay otras cosas, entiendo, ¿sí? Y por eso es que justamente hay que estar acompañado, hay que pedir ayuda cuando se necesita pedir ayuda, así como lo hizo Tatiana, que había presentado 3 exámenes, había perdido 3 exámenes y luego pasó su examen de residencia de la UIS después de 4 meses de haber trabajado conmigo, porque creyó en ella, creyó en lo que tenía que hacer para justamente conseguir su objetivo. La pregunta para ti es, con lo que hemos visto hoy, con lo que cubrimos hoy, ¿sientes que puedes conseguir tu objetivo de pasar a residencia? ¿Sientes que estarías en un mejor camino para pasar a residencia? ¿Sientes que la información que te di hoy fue valiosa?
¿Sientes que has cometido errores en la preparación que de pronto de acá en adelante no cometerías? ¿Sientes que este tiempo fue provechoso, que realmente le sacaste un buen eh, rédito o fue muy rentable este tiempo que te diste para ver este video? ¿Te gustaría pasar más tiempo conmigo y con mi equipo para mejorar tu método de estudio, para retener mejor la información y para prepararte mejor para pasar tu examen de residencia? Pues en este momento tienes dos opciones. Puedes intentar implementar todo lo que te dije por tu cuenta. Puedes intentar hacerlo paso a paso, tal cual como te lo dije, ver el resto de mis videos si tienes más dudas, lo que sea. O si quieres el camino rápido porque ya no tienes más tiempo que perder y ya quieres ser residente, pues lo más rápido posible, quieres tomar el camino que te permita estar más cerca de ser residente, pues si ese es el caso, puedes quedarte y te voy a mostrar qué es lo que hago para ayudarle a mis estudiantes a retener mejor la información, a optimizar su tiempo de estudio, a organizarse mejor para conseguir el objetivo que quieren conseguir. Y justamente eso es lo que hago en MedLearners Program. En mi programa para médicos que se están preparando para residencia. Lorraine, que entró apenas hace un par de días, en la primera sesión sacó 4 de 9 y después de aplicar la técnica 9 de 9. Lisette, 4 de 9, 8 de 9. Esta es nuestra comunidad. Y acá en Classroom pueden ver las sesiones en donde les muestro paso a paso, etapa por etapa, cómo implementar paso a paso el método. Videos súper cortos, súper pequeños. En caso de que pues no tengan el tiempo suficiente como para implementar el método, como mientras tienen que estudiar, trabajar y hacer el resto de cosas. Porque acá mi objetivo es ayudar, más que otra cosa, mi objetivo es ayudar. Y por eso facilito este proceso lo más posible. Justamente también tenemos sesiones lunes, miércoles y viernes para resolver dudas sobre el método, para hacer prácticas de preguntas sobre cómo contestar mejor preguntas tipo examen de residencia con Daniel Henao, residente de urología de la Universidad de Antioquia. Y también tenemos, así como pueden ver acá, espacios personalizados en donde el objetivo es explorar si el método de estudio lo estás implementando de la forma correcta, porque no te vamos a dar un curso y nos vamos a olvidar de ti y luego te vamos a preguntar a ver si pasaste o no pasaste para ponerlo en estadísticas, sino que vamos a estar acompañándote durante 3 meses para que consigas retener lo que es la información que estudias, mejorar tu método de estudio, estudiar mejor, concentrarte mejor, organizarte mejor, motivarte para estudiar. Eso es lo que podemos hacer por ti. Y por último, pues tenemos una comunidad llena de personas, muchas ganas de tener éxito, justamente de pasar su examen de residencia. Acá justamente incluí en el canal de Victorias, pues todo lo que ha pasado en esta semana. Nosotros dentro del programa tenemos una competición. Pueden ver también que hay varios mensajes y es porque los 7 días de la semana estamos pendientes de tu progreso por si tienes cualquier duda. Y dentro del programa
tenemos una competición en donde las personas compiten en grupos para ver quién estudia más y compiten por premios. Y como el reto está basado en evidencia científica, no en programación neurolingüística, esto funciona también para motivarte, para tener esa disciplina que de pronto has perdido de la carrera. Y también puedes ver las victorias que ha tenido la gente gracias a lo que hemos venido haciendo. Ya en este punto, pues probablemente te puedan surgir dudas. Probablemente vas a tener algunas preguntas sobre todo esto. Este era un diagrama con una de mis estudiantes ayer. Pero en este momento es muy probable que de todo esto que hemos charlado hoy puedas tener preguntas que te pueda preocupar. Por ejemplo, ¿cuál es la inversión que hay que hacer? El programa. Y justamente me gustaría hacer un cálculo rápido contigo. Te decía antes que de acuerdo con el Colegio Médico Colombiano, el 29% de los médicos especialistas en Colombia ganan más o menos 8.5 millones de pesos más en promedio que a lo que ganen los médicos generales. Y esos médicos generales, eh, pues que ya pasaron a ser especialistas y ganan 8.5 millones más, ganan más de 100 millones adicionales a los que ya ganan por ser especialistas. Tendría sentido para mí, o tendría sentido si te cobrara una cantidad pequeña si logro ahorrarte un año de vida. O sea, si te cobrara, por decir cualquier cosa, 30 millones por generarte 100, ¿tendría sentido? Pues eso no es lo que te va a cobrar, pero me gustaría que te preguntaras eso, como, ¿qué tiene sentido pagar y qué no tiene sentido pagar? ¿Tiene sentido pagar plata en un viaje para disfrutar por una semana o tiene sentido invertir en algo que te va a aportar para toda tu vida? Porque un método que te permita retener no solamente te va a ayudar a pasar un examen, sino a presentar o estar mejor en la residencia, incluso como le ayudó a la cardióloga que les conté al principio, a dar mejores conferencias, a ser invitada a conferencias internacionales como ya subespecialista. O sea, es una habilidad que vas a necesitar de acá hacia arriba, cuando salgan nuevas guías, cuando lo que sea. Si, por ejemplo, tú estuvieras en arena movediza y alguien te diera la mano y te dijera te saco por 20 millones de pesos, ¿se la darías por salvar tu vida? Probablemente sí. Entonces, ¿qué, qué puede pasar? ¿No? ¿Qué es realmente o cómo realmente puedes usar la plata para conseguir lo que quieres conseguir? ¿No? Y probablemente te estés preguntando si realmente tienes el tiempo para hacer esto. Y me gustaría pues como decirte, ven, si no tienes el tiempo ahora para hacer esto, pero igual tienes que estudiar para residencia, ¿te gustaría hacerlo de forma acompañada o por tu cuenta? Probablemente sea mejor que lo hagas de forma acompañada, ¿no? Y de pronto te preocupe que esto sea muy técnico para ti.
este programa sea muy técnico para ti, pero realmente en el programa tengo un archivo de Word que es un paso a paso para seguir, que he hecho y rehecho y rehecho y rehecho para facilitar la forma en la cual las personas preguntan y avanzan. También de pronto te preocupe como, pucha, ¿será que esta inversión alta es bueno hacerla o mejor no hacerla? Y pues no crees que el hecho de que sea una inversión alta es bueno. O sea, ¿con cuánto compromiso crees que te tomarías el programa al hacer una inversión alta? O de pronto te preocupe que en este momento estás súper ocupado, como que no tienes literalmente las horas en el día. Y pues yo solía pensar así también. Solía pensar que no tenía tiempo, que no podía avanzar. Y un día pues mi novia agarró mi celular y me dijo, bueno, creo que te encontré 3 horas al día. Y pues ahí dije, bueno, no, sí tengo tiempo. Entonces, quizá también, no sé, te preocupe que de pronto con este método no te puedas adherir o algo así, porque cada persona tiene un método de estudio diferente. Y pues entiendo esa preocupación porque pues a nadie le enseñan cómo aprender. Y algo que uno suele escuchar mucho es una falacia, que son los estilos de aprendizaje, que yo soy visual, que yo soy kinestésico y tal. Y la evidencia científica ha mostrado que ser visual, ser kinestésico y esas cosas pues no es no es un buen método de estudio realmente. O sea, uno sí tiene una preferencia, pero realmente como uno retiene información es creando justamente las relaciones que veíamos. Y estas relaciones dependen del conocimiento previo de cada persona. Y no solo el conocimiento previo, sino también de cómo piensa la persona sobre el tema. O sea que realmente cada persona estudia un tema muy diferente a cómo lo estudiaría otra persona. ¿Vale? El punto es que en este momento ya tienes todas las cartas sobre la mesa. Ya sabes que puedes intentarlo por tu cuenta. 1 año más, 2 años más, 3, no sé. O puedes acá abajo agendar una llamada. Acá abajo, en la descripción de este video, agendar una llamada conmigo, en la que exploraremos cómo puedo ayudarte específicamente a conseguir ese objetivo que tienes, que es pasar a residencia. Exploraremos en qué posición estás, qué es lo que quieres conseguir, y veremos qué es lo que te detiene para que juntos definamos un plan para que puedas conseguir lo que puedes conseguir, lo que quieres conseguir y lo que es tu mayor responsabilidad contigo mismo, contigo misma, que es ser especialista. Y justamente por esa razón, esa responsabilidad que a veces se olvida, es la razón por la cual te estamos acompañando los 7 días de la semana y tenemos el reto en donde lo que buscamos es que las personas justamente muestren y te motiven a actuar también. Y estar alrededor de personas que avanzan, que tienen el mismo objetivo, es fundamental, porque es muy fácil caer en la desesperación y en el estrés. Y más cuando no ves resultados. Pero cuando cosas como estas empiezan a pasar, como que notas la diferencia en cuanto a las preguntas de temas que has estudiado con el método, pues las cosas empiezan a mejorar. O cuando tus compañeros de equipo hacen chistes
sobre el desempeño de tu equipo cuando va ganando, te motivas. Y eso es justamente lo que hacemos en el programa. Así que si quieres retener mejor información para tu examen de residencia y te gustaría mi ayuda, agenda acá abajo una llamada conmigo y exploraremos cómo puedo ayudarte, cómo podemos ayudarte a conseguir ese objetivo que tienes. Entonces, que estés bien y nos vemos